Gracias. Muy bien. Muy bien, ya se inició la grabación. Bueno, lo que vamos a ver hoy es núcleo e imagen de una transformación lineal. La clase pasada vimos que es una transformación lineal y lo que vamos a ver hoy es, digamos que las partes que componen esta transformación lineal. Lo que vimos la semana pasada fue la definición de transformación lineal. A ver, permítanme. Lo siento, mi perro está alterado. Y creo que va a seguir ladrando, pero bueno. Ok. La introducción es aquí lo siguiente. Acuérdense que para que nosotros podamos constatar que efectivamente una transformación es lineal, tenemos que hacer una comprobación de las propiedades. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas propiedades o qué decían esas propiedades? ¿Las cuatro o las dos primeras? Que no ubico cuál es cuál. Las propiedades de comprobación de las transformaciones lineales, ¿cuáles eran? Si no me equivoco, era que la transformación de 0 es igual a 0, que la transformación de menos b es menos transformación de b, la tercera creo que era transformación de una resta, es igual a la resta de las transformaciones, y la cuarta recuerdo que era una como combinación lineal, algo así como cambio de base, pero no estoy seguro en qué diferencia. No sé si sean esas cuatro que mencionan. No, estas que tú mencionaste son las que vimos después, que ya son los axiomas, pero las propiedades que nos sirven para comprobar si una transformación lineal eran dos, acuérdense. La primera era de la suma, que nos decía, o bueno, que lo interpretábamos como que la suma de la transformación de U más B es igual a la transformación de U más la transformación de B, es decir, la suma individual. Esa era la primera. Y la segunda era el transformado del escalar por U es igual al escalar por la transformación de U. Acuérdense, son dos, de la suma y del escalar. Con esos dos son los que comprobamos si una transformación es lineal. Lo que mencionas bien son los axiomas, obviamente que todos estos cumplen una vez que sepamos que nuestra transformación es lineal. Entonces, estos 4 axiomas que me acabas de mencionar se deben de cumplir. Entonces, partiendo de ahí, ya sabemos cuándo es una transformación lineal, pero a veces hay transformaciones lineales cuando no son de 1 a 1 o cuando no son de 1 a 1 o cuando sí son de 1 a 1. ¿A qué se refiere de 1 a 1? Se refiere a que tenemos la misma dimensión en el origen y en el destino. Acuérdense que teníamos B, nuestro origen, que B es nuestro origen y W es nuestro destino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasar nuestro proceso de uno al otro, que es la transformación como tal, y tenemos en el destino de llegada el vector resultante. Entonces, podemos ver que una transformación es 1 a 1 cuando este va de aquí a aquí y tenemos otro vector, y de aquí a aquí y tenemos otro vector. Es decir, por ejemplo, una transformación de R2 a R2 es una transformación 1 a 1. Una transformación R3 a R3 igual es 1 a 1. ¿Cuáles no serían? Cuando tenemos a lo mejor 2 puntos de partida y tenemos uno de llegada. Cuando tenemos una dimensión diferente, sabemos que no es una transformación de 1 a 1. Eso no lo voy a pedir como tal en el examen ni nada, solamente se los estoy comentando a manera de introducción. ¿Por qué? Porque
porque esto nos va a servir para saber o para determinar qué es una imagen. Una imagen es una proyección de un espacio en otro subespacio. Ahorita lo vamos a ver. El día de hoy vamos a ver núcleo-imagen. Este núcleo-imagen son dos espacios vectoriales, pero uno me pertenece a mi origen y otro me pertenece al destino. El núcleo también se conoce como kernel, o lo pueden encontrar ustedes como kernel. El núcleo pertenece a B, que es mi origen, y está dado por esta expresión. Es un vector perteneciente al origen, tal cual la transformación se iguale a 0. Ahorita vamos a ver ejemplos del núcleo y también vamos a ver ejemplos de la imagen. Pero bueno, quiero que les quede claro esto. El núcleo parte del origen. Acuérdense que normalmente utilizamos B y W. B normalmente utilizamos como origen y W normalmente utilizamos como destino. En las diapositivas de la clase anterior, ahí lo pueden ustedes encontrar. Y la imagen de T denotado por IMT, a veces aquí en núcleo le ponen ker T y en imagen normalmente ponen IMT o IMA o imagen o literal escriben imagen de T, pero hay distintas connotaciones, pero ustedes se pueden dar cuenta por lo que diga, ¿no? Que si le está pidiendo núcleo o si le está pidiendo imagen. La imagen de T está dada por ¿qué? Por un vector en W perteneciente a W, pero este W estamos hablando del subespacio W y W es nuestro subespacio del destino, tal que W sea igual al transformado de B para alguna B perteneciente a el origen. Es decir, la imagen tiene que ver tanto con el origen como con el destino, pero la imagen está proyectada en nuestro subespacio de dominio, perdón, de codominio. Aquí podemos verlo. Si ustedes pueden ver aquí, B es mi origen y W es mi destino. Mi núcleo está aquí y mi imagen está aquí. Ahorita vamos a ver cuáles ejemplos de núcleo y después ejemplos de imagen. Muy bien. Definición del kernel de una transformación lineal. Acuérdense, kernel y núcleo es lo mismo. Sea T, o sea, sea la transformación B, de B a W, es decir, que vamos de B hasta W, una transformación lineal, entonces el conjunto de todos los vectores en B, es decir, a nuestro origen, que cumplan con que la transformación de B es igual a 0, se denominan kernel de T, es decir, kernel o núcleo de la transformación, y se denota por ker T. Era lo que les decía de la diapo anterior. Algunos se representa como nu T, algunos como núcleo T, y en este caso ker T. ¿Por qué? Pues lo fui sacando de distintas fuentes, ¿no? Entonces uno le dicen núcleo y uno le dicen kernel, pero es lo mismo. Vamos a ver ejemplos para que esto vaya quedando un poco más claro. Quizás a los primeros no les agarran la onda, pero pues les puse un montón para que les quede clarito, clarito. Muy bien. Dice, determina el kernel o núcleo de la proyección de la transformación T de R3 a R2 dada por TXYZ igual a XY0. A ver, para empezar aquí, me está diciendo que es de R3 a R2. ¿De qué otra manera yo pude haber puesto esto que tengo aquí abajo? Esto que yo tengo aquí abajo, lo tengo como X, Y, 0. Parecería que está en R3, ¿o no?
Pero es de R3 a R3, ¿no? Dice de R2. Pero 0 no contaría. ¿Perdón? No, es lo que, bueno, no sé. Dilo, sin miedo, sin miedo. Dice que de R3 a R2, T es igual a X, Y y Z. Ese es el R3. Debemos de pasar la R2, pero pues aquí está marcando 3, X, Y, pero en vez de Z es 0. No sé si el 0 no contaría, no lo sé. Exactamente. Lo que estás diciendo es correcto. El 0 no cuenta. Si yo les escribo también esto como, digo, no se ve, pero ahorita lo muevo. Si yo les escribo esto, en lugar de esto, les estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mi tercera dimensión, como bien dice el compañero, mi tercera dimensión tengo 0. Entonces, efectivamente, sí es de R3 a R2 y está dado por esto. X, Y, Z es igual a X, Y y 0. Solo que en lugar de 0, pues podemos dejarlo como X, Y y ya tendríamos directo nuestro R2, que es nuestro conjunto de llegada o nuestra W. Ahora, nos dice esta transformación lineal proyecta el vector XYZ en R3 en el vector XY0 del plano XY. Por consiguiente, el kernel consta de todos los vectores que se encuentran sobre el eje Z. Es decir, si ustedes se fijan de aquí, aquí tenemos nuestro plano, tenemos nuestras coordenadas en X, tenemos nuestras coordenadas en Y y tenemos nuestras coordenadas en Z. Aquí nos está diciendo que la vamos a transformar de XYZ a XY0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el kernel es todo lo que pase en Z, es decir, 0, 0, Z. Quizás ahorita no lo entiendan como tal, pero más adelante lo van a entender. ¿Pero qué dice? El kernel consta de todos los vectores que se encuentran sobre el eje Z, es decir, el kernel de T es igual a 00Z, donde Z es un número real. ¿Por qué Z es un número real? Pues porque tiene que pertenecer, tiene que cumplir con las propiedades de un espacio y de un subespacio vectorial. Entonces, si no es un número real, no puede existir en el espacio vectorial. Este ejemplo es un ejemplo, digamos que único, porque realmente en el examen, en los ejercicios, no los voy a poner de este estilo. Pero en este caso, lo único que le estamos dando por origen que no tiene el destino, pues es nuestra Z. Por eso, Z va a ser nuestro núcleo. Vamos a pasar al ejemplo número 2 para que les quede mejor. Este es un ejemplo matricial, el ejemplo número 2 es un ejemplo matricial, que también puede ser que venga así. En este ejemplo, nos dice, encuentra el kernel de la transformación lineal de R3 a R2, definida por Tx es igual a la matriz X, donde la matriz es la siguiente. Les estoy dando una matriz de 2 filas por 3 columnas, donde ya tengo directamente los valores. Ahora estos valores, pues si me está diciendo que es de R3 a R2, entonces cada una de mis columnas me representa a una X. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues haciendo un sistema o planteando un sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer aquí, en este caso lo pusieron como X1, X2, X3. Ustedes si quieren hacerlo como X, Y, Z, pues es exactamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es darle valores a nuestro origen, multiplicándolo por X1, X2 y X3 e igualándolo a 0. ¿Por qué igualándolo a 0? Me voy a regresar a la diapositiva del principio. Por esta parte que nosotros vemos aquí. Nosotros vemos aquí que
va a estar igualado a 0, al vector nulo. Nuestro núcleo siempre va a estar igualado al vector nulo. Esa es parte de la definición del núcleo, que siempre va a estar igualado a nuestro vector nulo. Regresándome aquí, por eso lo estamos igualando al vector nulo. Pero ¿por qué en 2? ¿Por qué tiene dos dimensiones este vector? Porque mi transformación es de R3 a R2. Quiero ver si le cambio el color, pero a ver, espérame. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos aquí que nuestro kernel nos está pidiendo una transformación de R3 a R2 definida por la matriz que nos presenta el ejercicio. El ejercicio es esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí es nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues solucionar este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, como aquí tenemos R2, pues aquí también vamos a tener R2. Lo que hacemos es agarrar tres incógnitas, X1, X2, X3 o X, Y, Z, lo que ustedes gusten, e igualarlo a nuestro vector nulo. Nuestro vector nulo es el vector 0, 0. No queda plano, pero bueno, no importa. Es el vector 0, 0. Y lo que hacemos es multiplicar fila por columna. Vamos a multiplicar fila por columna y lo vamos a igualar a 0. Entonces, 1 por x1 queda x1, menos 1 por x2 menos x2, menos 2 por x3 menos 2x3, lo igualamos a 0. Y menos 1 por x1 da menos x1, 2 por x2, 2x2, y 3 por x3, 3x3. Y lo igualamos a 0. ¿Ok? Hasta aquí ya armamos nuestro sistema de ecuaciones. Todavía no tenemos nuestro núcleo. Lo único que estamos haciendo es igualarlo al vector nulo. Ya que hicimos esto, podemos solucionar mediante Gauss-Jordan con la matriz aumentada. Acuérdense que la matriz aumentada, digo, acá no se puso, pero lo podemos poner. ¿Okay? Lo podemos poner aquí. Entonces ya tenemos nuestra matriz aumentada. ¿Qué es lo que hacemos? Solucionamos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, pues acuérdense que este me representa x1, este me representa x1, este x2 y este x3. Si nosotros hacemos este sistema de ecuaciones, podemos obtener dos resultados. Mi primer resultado es que x1 vale x3 y que x2 vale menos x3. Ya tengo aquí dos resultados, o bueno, tres resultados si lo quiero yo despejar. Ahora, ¿qué se repite tanto en x1 como en x2? El X3. Efectivamente, el x3. Si ustedes se fijan, tenemos aquí nuestro x3, aquí de este lado, tenemos el x3 repetido en ambos. Entonces, al momento nosotros de repetirlo, de repetirse en ambos, nosotros ya podemos tomar x3 como un parámetro. Es decir, ese parámetro nos va a servir para obtener las soluciones. Es básicamente, si se acuerdan cómo sacar base y dimensión, pues es algo muy parecido. Sacando parámetros y sacando pues la base. Porque básicamente tanto el núcleo como la imagen son bases, solo que una es base del origen y una es base del destino. En este caso, nuestro parámetro es x3 y me va a servir
para obtener las soluciones. X1 vale X3, lo podemos sustituir por T, lo podemos sustituir por, no sé, por A, lo podemos sustituir por lo que ustedes gusten. En este caso, este ejemplo lo sustituyó por la letra T. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que T vale X3, entonces X1 vale T, X2 vale menos T. ¿Por qué? Porque aquí arriba lo tengo. X1 vale X3, o sea, T. X2 vale menos X3, o sea, menos T. Y X3 vale T. ¿Por qué? Porque pues por parámetro, ¿no? Entonces nosotros ya obtuvimos T menos T y T. Ahora, ¿qué puedo yo factorizar de aquí? Pues evidentemente la T. Factorizo la T, saco la T y me va a quedar 1 menos 1 y 1. Por lo tanto, el kernel o núcleo de esta situación es igual a 1 menos 1 y 1. T es un número real cualquiera. ¿Okay? Este T, digamos que, o sea, la condición de la imagen, perdón, la condición del núcleo es que sea 1 menos 1 y 1, siendo T un número real. Siempre y cuando T pertenezca a un número de los reales, se comprueba esto que tenemos aquí. Y el espacio quedaría como 1 menos 1 y 1. Es decir, ¿qué van a poner ustedes de resultado? Ustedes van a poner de resultado básicamente esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, esto es nuestro núcleo o kernel. Y podemos ver la representación gráfica que tenemos aquí de nuestro sistema de ecuaciones original. Voy a regresar. Teníamos 1 menos 1 menos 2, menos 1, 2 y 3. Tenemos 1 menos 1 menos 2. Aquí tenemos un punto. 1 menos 1 menos 2, menos 1, 2 y 3. Esto que vemos aquí, estos dos puntitos que vemos aquí en nuestra figura, representan nuestros 2 en R3. Y este 1 menos 1 y 1, es decir, lo que vemos aquí de uno a otro, de un punto al otro punto, esto que vemos aquí es nuestro núcleo o nuestro kernel. Y está dado por las coordenadas 1 menos 1 y 1. Lo que vemos aquí es nuestro kernel y lo que vemos aquí son nuestras dos dimensiones de R3. No sé si ya va quedando un poquito más claro. La graficación, maestra. La gráfica ¿Puede ir por GeoGebra? No. ¿Qué? ¿Sale con GeoGebra? No. Ay, creo que Sí. se cerró. Espérenme. Cerraron las diapos, ¿no? Sí, se cerraron. Estoy pensándose que les voy a volver a abrir. ¿Ya lo ven otra vez? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces lo que les decía, la parte gráfica no nos sale con GeoGebra porque son coordenadas de 3 y lo que les va a salir, o sea, lo único que podrían ustedes hacer en GeoGebra son poner las coordenadas, pero pues como tal no, porque no es un sistema de ecuaciones lineales como tal.
A lo mejor lo que pudieran hacer en GeoGebra es poner las coordenadas y determinar esto como lo vemos aquí, ¿no? La línea que está encima de nuestro eje y podemos ver las transformaciones lineales, pero como tal no sale. Pero no importa, solo es para que vean, pues, valga la redundancia, gráficamente cómo se aprecia, ¿no? Aquí podemos ver nuestro puntito, 2 menos 1 y menos 1. Y aquí 2 menos 2 menos 2. Porque si yo agarro y a t le doy un valor de 2, entonces vamos a quedar como 2 menos 2 y 2. ¿Okay? Pero nuestra transformación pues siempre va a tener esta dirección, que es nuestro origen. Ahora, vamos a ver nuestro ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice que t perteneciente, si t es una transformación lineal perteneciente de R3 a R2, que esta es otra forma de cómo expresarlo, está definida por ¿qué? Está definida por t, transformación de x1, x2, x3, es igual a x menos 2x2, x2 más 3x3. Si ustedes se dan cuenta, aunque acá tengamos 4 términos diferentes, la coma es lo que nos separa las dos dimensiones. X1 menos 2x2 es R1 y x2 más 3x3 es R2. ¿Okay? Entonces, de R3 a R2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a sacar el núcleo o kernel de esta transformación. Como les decía, para determinar el kernel, lo que hay que hacer es igualarlo a 0, que era lo que les decía hace un momento. Si nosotros lo igualamos a 0, entonces lo que hacemos es armar un sistema de ecuaciones con lo que tenemos también aquí. Ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Con estos dos vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones. Y queda como lo tenemos en la parte inferior. x1 menos 2x2 es igual a 0. x2 más 3x3 es igual a 0. Es nuestro vector nulo. Nosotros una vez que armamos este sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es resolverlo. Si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, aquí tenemos la matriz aumentada. Perdón, aquí tenemos la matriz normal. Este es x1, este es x2 y este es x3. Si nosotros lo sustituimos o haciendo sustitución regresiva, ¿qué es lo que hacemos aquí? Obtener nuestras dos x despejadas. x2 me vale menos 3x3 y x1 me vale menos 2x2. Pero como ya sabemos que x2 vale menos 3x3, entonces voy a multiplicar 2 por menos 3x3 igual a menos 6x3. Ahorita le pongo color porque se pone color. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí. Me comí un paréntesis. Si yo multiplico, como yo ya sé que x2 vale menos 3x3, entonces yo sustituyo aquí 2 menos 3x3 es igual a menos 6x3, que es lo que tenemos aquí. Nuevamente, ¿cuál creen ustedes que sea nuestro parámetro? ¿El X3? Efectivamente. Y parámetro va a ser el x3. Entonces ya lo tengo aquí y ya lo tengo aquí. Como yo ya lo tengo en términos de x3, voy a utilizar nuevamente ese parámetro. Aquí en este ejercicio tomaron como que R, como que R es igual
a X3. ¿Qué están mayúsculas? Bueno, no sé por qué están mayúsculas, pero bueno, creo que lo entienden. Como que R es igual a X3, porque ya tengo aquí menos 3X3, menos 6X3 y 3X y X3, pues lo pongo como X3 nada más. Entonces, X1 es igual a menos 6X3, es decir, a menos 6R. X2 es igual a menos 3X3, es decir, menos 3R. Y X3, pues es igual a sí mismo, entonces es igual a R. Ya que tengo aquí mi vector compuesto por menos 6R, menos 3R y R, factorizo R y me queda menos 6, menos 3 y 1. Por lo tanto, el kernel de la transformación es un vector U perteneciente a R3 tal que mi vector U vale menos 6R, menos 3R y R, cuando R pertenece a los reales. Si ustedes quieren escribirlo como menos 6, menos 3 y 1, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren escribir así, en lugar de escribirlo con R, como en el ejemplo anterior lo tenía de las dos maneras, aquí los presentan con las literales, no hay ningún problema. Siempre y cuando acuérdense de agrupar sus términos semejantes. En este caso, pues, ¿cuál es la dimensión? Es decir, ¿cuántos vectores componen al núcleo? Les pregunta, ¿cuántos vectores me componen al núcleo? Pues todo siempre y cuando R sea real, ¿no? No precisamente. La respuesta es un vector. Aquí lo estamos viendo. Mi base me la compone un vector y ese vector está en R3. O sea, ese vector tiene 3 dimensiones. Pero, ¿cuál es la dimensión de nuestro kernel? La respuesta es 1, porque es un vector. Ahora, ese vector tiene 3 dimensiones, por eso está en R3. Pero es un vector. Entonces, ¿cuál es la dimensión del núcleo? 1. Ahorita vamos a ver esta parte. Pero no ahorita, perdón, un poquito más adelante vamos a ver esta parte. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Les traté de buscar ejemplos que sean completamente diferentes uno al otro para que pues se les haga más sencillo. Maestra, una pregunta. Hola. ¿Se fue? Perdón, creo que bueno, fue mi internet esto de. ¿Por qué en el anterior ejemplo eso de era el vector, no, teníamos que buscar a R3? ¿Siempre va a ser así? En un dado caso que nos dé. Ok. ¿Te refieres a que en este caso también fue X3? ¿A eso te refieres? Sí, exactamente, el parámetro. El parámetro, no necesariamente. Dio casualidad que en estos dos el parámetro fue X3, porque en el anterior igual, ¿dónde está? En el anterior igual fue X3, pero no necesariamente. Aquí dio la casualidad que los dos ejemplos están así, pero puede ser que tu respuesta sea, por ejemplo, X y Y, o sea, sea sobre las X y sobre las Y y no necesariamente sobre las Z o sobre X1 y sobre X2. Es casualidad.
Ok, pero en un dado caso que el primer parámetro sea, pongamos como ahorita X, un X2 y tenga X, tengo que buscar a X2 igual. Tu solución del sistema de ecuaciones lineales te va a dictar tu parámetro. Ah, ok. O sea, no necesariamente que tengas que buscar, sino que tú al momento de despejarlo te vas a dar cuenta cuál es el que te va a servir. Ok, gracias. ¿Entiendes? Disculpe, Muy bien. maestra, en la parte de abajo es otra manera, ¿no? De representarlo. Esta O sea, parte este dices, que aquí, sí, este que dice, por ejemplo, U perteneciente a R3, no estoy muy seguro qué significa eso en la vertical. dado que. Bueno, dado que, Claro. y lo demás del vector, es una manera, y aparte está la anterior, ¿no? La de que simplemente es, por ejemplo, una manera de representar esto sería que el núcleo es igual a, entre llaves, R multiplicando el vector que es -6, -3, 1, dos puntos, y que R pertenece a reales. Es otra manera Es, de representarlo. es correcto, así es. O sea, lo que pasa es que esta segunda manera que vimos, digamos que es una manera más descriptiva. Porque aquí lo que estás poniendo que no pusiste en el anterior es esto de que el vector U pertenece a R3, dado que todo lo demás, ¿no? Pero en el otro ejemplo, podemos ponerlo así. O ponemos, por ejemplo, en este caso fue una T, 1 menos 1, 1. Entonces en el otro caso sería R menos 6 menos 3, 1. O sea, sí lo puedes hacer así, sí lo puedes dejar solo así o lo puedes dejar de esta otra manera como gustes. O sea, no hay tanta cosa ahí más que esté bien sacada tu base. Ok, ok. Y con referente a la matriz, no entiendo muy bien dónde la está generando. O sea, ¿cómo es que obtengo la matriz? ¿Me la puede dar directamente o yo la tengo que armar? En qué manera? No me queda claro eso. Pueden ser las dos cosas, porque por ejemplo, en el primer ejemplo que te puse, no en el primero, perdón, en el segundo ejemplo que te puse, aquí te di la matriz, no te di, no te di un sistema de ecuaciones o no te di las condiciones, solamente te di la matriz. Si yo te doy solamente la matriz, vas a aplicar esto que te estoy dando aquí, que es este ejemplo de solución. Ya que lo multiplicas, que lo despejas y ya que sacas tu parámetro, shalala. Pero eso es si solamente te estoy dando la matriz. En lugar de la matriz, te pude yo haber dado estas dos condiciones, tal que en lugar de poner R2, perdón, en lugar de poner la matriz, te hubiera yo dado paréntesis, x1 menos x2 menos 2x3, coma, menos x1 más 2x2 más 3x3, cierras paréntesis. Ahí te estoy dando el R2, solamente que de manera descrita. En este caso, el ejercicio ya te lo está dando como matriz. Pueden ser las dos cosas. Este es el ejemplo que te lo dan con matriz y el que tenemos por acá es el ejemplo que te lo dan descrito. Una vez que lo hagas descrito, pues ya tú armas tu sistema de ecuaciones. Si lo quieres hacer, lo haces con sistemas de ecuaciones y de aquí de tu sistema de ecuaciones armas tu matriz. Este te representa x1, este x2, este x3 y lo que haces pues es sustituir. Perdón, ir despejando tus incógnitas de manera que te queden así. No sé si me expliqué o si lo entendiste. Sí, o sea, de que está la opción de que me dé una matriz y yo la tengo que resolver para obtener como que un conjunto de funciones para hacerle, ¿cómo se llama? Bueno, Exactamente. para saber cuáles son las incógnitas, o directamente Ujú. me puede dar ya todas las condiciones, que son las funciones que tengo que resolver para sacar la incógnita. Exactamente. Así es. Puede ser de las dos maneras. Pero Ok, enseguida te vas a ok. dar cuenta. Enseguida te vas a Ok, dar muchas cuenta. gracias. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver el ejemplo número 4, que es el ejemplo número 5, pero es el 4. Pero bueno, X.
Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Te dice, si L, que L también lo podemos manejar como transformación lineal, a veces en lugar de la T, que normalmente estamos acostumbrados a ver, lo manejamos como L, y este L, pues es la transformación lineal. De R4 a R2 está definida como, por ejemplo, si ustedes dan cuenta, este es otro libro que agarré, y este ejemplo te lo está directamente dando como función. O sea, aquí ya no te lo escribió como aquí, por ejemplo. ¿Ok? Aquí te lo está dando ya directamente como una función o como una matriz vector, y aquí como una matriz de 2 dimensiones. Si ustedes dan cuenta, entonces yo pudiera decir que se define como, a ver, lo voy a escribir. Ay, se fue. Nada más, espérenme, le cambio el formato del texto porque... Okay. Si yo les digo X, Y, Z, W igual a, sigue estando en mayúsculas. A ver, espérenme, le voy a cambiar el tipo de letra, esta cosa, para que no se me confundan. No, pues que le vale. Bueno, no importa. Tenemos X, Y, Z y W. Igual a. Y ponemos X más Y, Z más W. Se los pude haber dado así también. Pero aquí en este caso el ejercicio pues ya se los está dando así, como una matriz vector y como una matriz de 2 dimensiones. Si ustedes dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, es decir, R4. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, R4. Y aquí tenemos 1, 2, que es R2. Entonces aquí tenemos 1 y 2, que representa a R2. ¿Okay? Entonces, esta es otra manera de cómo se los puede presentar el ejercicio. Ahora, ¿qué nos está diciendo? El núcleo de la transformación consta de todos los vectores U, es decir, vectores cualesquiera, en R4, tales que la transformación de U sea igual a 0, es decir, a nuestro vector nulo. ¿Ok? Acuérdense que esto es por propiedad. Siempre vamos a buscar igualar a 0. Y esto conduce al sistema lineal que podemos ver aquí abajo. X más Y es igual a 0, Z más W es igual a 0. Una vez que yo tengo este sistema de ecuaciones, digo, esto lo pusieron aquí separado para que se den cuenta de que pues, son 4 literales diferentes, pero lo pueden poner alineado, no hay ningún problema. Una vez que tenemos aquí que X más Y es igual a 0, Z más W es igual a 0, armamos nuestro sistema de ecuaciones, bueno, mejor dicho, resolvemos nuestro sistema de ecuaciones de la única manera que se puede hacer. Es decir, si yo hago esto, entonces X es igual, ¿cuánto da X? ¿Cuánto da X? Si yo resuelvo esto. Menos Y. Muy bien, menos Y. Aquí yo tengo mi primer valor. ¿Cuánto creen que vale? ¿Qué otra cosa puedo despejar? Puedo despejar Z es igual a... Menos W. Así es, menos W. Yo ya tengo aquí dos despejes, o los puedo hacer a la inversa también. Y es igual a menos X y W es igual a menos Z. Puedo hacerlo despejando cualquiera de estos, pero pues como aquí tenemos X y Y aquí tenemos Z y W,
Entonces no puedo despejar, no puedo agarrar de aquí para despejar aquí arriba, ni de aquí para despejar aquí abajo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el núcleo consta de todos los vectores de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque aquí, como yo tengo dos números diferentes, entonces no puedo agarrar un parámetro. Tengo que agarrar dos parámetros para dejarlo en términos de uno o de otro. Como con uno no puedo despejar el otro y viceversa, entonces yo tengo que agarrar dos parámetros. Aquí puedo agarrar X y puedo agarrar Z, o puedo agarrar Y y puedo agarrar W. En este caso, en este ejercicio, se saltaron esta parte de los parámetros y se fueron directo a este resultado. Agarraron como parámetro R y S. Ahora, R, menos R, S y menos S. Si nosotros nos vamos al ejemplo, me están agarrando X. Sí, lo hicieron al revés. En el ejercicio lo hicieron al revés. Hicieron Y es igual a menos X. Si mal no estoy. No, no, sí lo hicieron así como lo hicimos nosotros. No, sí lo hicieron al revés. Lo siento. Lapsus, lapsus. Ok, si yo les digo aquí que entonces Y es igual a menos X, también estoy diciendo que X es igual a X. Esto yo lo estoy obteniendo de manera de que yo, este X, yo lo sustituya por mi parámetro. Mi parámetro me parece que es R. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi primer parámetro, X es igual a X y X es igual a R, entonces tengo, si Y es igual a menos X, entonces Y es igual a menos R. ¿Ok? Así quedaría nuestra primera parte, que es lo que tenemos en nuestra primera ecuación. En la segunda ecuación, lo hicieron despejando W. En este caso hicieron W es igual a W, que a su vez me representa S. Entonces, Z es igual a menos W, y como menos W es igual a menos S, entonces queda despejado de esta manera. ¿Ok? Utilizaron dos parámetros, R y S. Primero yo despejé X, como X estoy agarrando de parámetro, entonces X es igual a X, que a su vez X es igual a R. Ahora con Y, despejo Y. Y es igual a menos X, pero como X es igual a R, entonces menos X es igual a menos R. Y en la ecuación número 2, lo mismo. Agarraron de parámetro W y lo nombraron S. W es igual a W y W lo nombro S. Y aquí Z es igual a menos W, pero como W es S, entonces Z es igual a menos S. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría R, menos R, S y menos S, que es lo que tenemos en esta parte. Esto me representa a X, este a Y, este a W y este a, no, perdón, Z, y esto me representa a W. Una vez que tengamos nosotros esto, no, espérense, creo que lo hice a la vez. X, Y, Z, W, X, Y, Z, W. Sí, lo hice al revés. Aquí yo lo despejé mal porque es X, Y, Z, W, no X, Y, W, Z. Entonces, no.
Entonces Z es igual a Z y es igual a S. Entonces W es igual a menos Z y es igual a menos S. Está, ahora sí. Ok, como lo tenemos en este orden, X, Y, Z y W, entonces tenemos X, Y, Z y W. Z pues es igual a Z, lo tomamos como un parámetro y le ponemos S, y W es igual a menos Z, pero como es un parámetro, pues lo utilizamos como menos S. Entonces por eso queda R menos R y S menos S, como lo podemos encontrar aquí. X, W, perdón, X, Y, Z y W. ¿Qué es lo que hacemos aquí? El núcleo consta de este tipo de vectores. Esto quedaría como núcleo de nuestro sistema, de nuestra transformación lineal. ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces? Lo que podemos hacer primero es separar nuestros vectores. Podemos poner R menos R, 0 y 0, S, perdón, 0, 0, S y menos S. Ya que tengamos eso, ahora sí, factorizamos nuestra R y factorizamos nuestra S y nos quedaría como 1 menos 1, 0 y 0, más 0, 0, 1 y menos 1, donde R y S son números reales cualesquiera. R y S pues deben de pertenecer a los reales. Entonces, las combinaciones lineales de estos dos vectores crean un subespacio en R4 y esto es nuestro resultado. Nuestro resultado entonces sería, si ustedes se dan cuenta, esta es otra forma de cómo presentar el resultado. Esta es otra forma de cómo presentar el resultado. Y ya tenemos nuestro resultado, donde este me representa R y este me representa S. Y R y S son dos números reales cualesquiera. Entonces, esta es otra forma de cómo presentar el resultado. Pueden ustedes ponerlo entre llaves, pueden ustedes ponerlo como de forma lineal, pero ahora ustedes díganme, ¿qué dimensión tiene el núcleo de este ejercicio? 2. Así es, porque tenemos dos vectores. Cada dimensión, perdón, cada vector tiene 4 dimensiones, es decir, tiene 4, es un subespacio en R4, pero mi vector tiene, perdón, mi núcleo tiene 2 dimensiones, porque son 2 vectores. Ahora nos dice, el teorema siguiente generaliza este resultado. Vamos a ver a qué teorema, de qué teorema estamos hablando. Que este teorema no es. Ignoren esta parte, me voy a... Bueno, olviden esto, olviden la parte del teorema, lo vamos a ver hasta que salga. Creo que lo puse en otro lado, pero bueno. Maestra, una duda, si hubiera despejado al revés, en vez de X es igual a X, si hubiera puesto Y es igual a Y, entonces tendría otro resultado. Sí, tendrías otro resultado, pero no necesariamente está mal. O sea, lo tendrías en base. Acuérdate que los parámetros, es como cuando sacábamos base en la unidad número 4. No necesariamente te tiene que dar igualito, pero sí tiene que estar bien despejado. Aquí, por ejemplo, agarramos X y agarramos Z como parámetros. Pudimos haber agarrado Y y W y te daba otra cosa, pero a lo mejor te daba lo mismo con signos al revés, porque el despeje es el mismo, solo que con signos al revés. Entonces, sí lo puedes hacer así, siempre y cuando esté bien despejado, no hay problema. Gracias, maestra. De nada. Disculpe, maestra, y si por ejemplo W no estuviera, o sea, la literal W no estuviera, ¿en qué afecta? O sea, que, por ejemplo, fuera, la segunda condición fuera Z más X.
Y no tienes manera de cómo determinar W. Sí, justamente. Entonces no es una transformación lineal. Porque acuérdate que todo lo que ves, a ver, vamos por acá. Acuérdate de que todo lo que ves aquí lo debes de ver reflejado acá. Entonces, aunque no tengas literal de 1 a 1, es decir, que no sea inyectivo, aunque no sea de 1 a 1, si estás reflejando X en tu origen, de alguna manera lo tienes que ver en tu destino. Si no lo estás viendo en tu destino, entonces no es una transformación lineal y pues no puedes obtener su núcleo. Porque ¿con qué lo sustituyes? Se fue. ¿Te fuiste? No, sí, más sí me quedó claro. Es que yo ¿Sí? pensé que podría, no sé, que si no le das condición, pues no sé, que W significa 0 y ahí está el núcleo en el plano W. Puede ser, pero por ejemplo, como en el primer caso, aquí en el primer caso, te estamos hablando de R3 a R2 y bueno, este caso es el que respondería a tu pregunta, porque aquí estamos de R3 a R2, pero en el R2, es decir, en mi destino, no le estoy dando valor a Z, o estoy diciendo que Z vale 0. Entonces, quizás en este caso no es una transformación lineal. O sea, sí tenemos el origen, pero en el destino no se ve reflejado, no se ve reflejada mi tercera dimensión en ninguna condición. Por eso aquí el kernel te dice que da como resultado todos los vectores que se encuentran sobre el eje Z, porque Z no tiene un valor con el cual tú puedas despejar. Ya, ok. Gracias, maestra. ¿De nada? No me voy a hacer una pausa de 1 minuto porque voy a buscar agua. Ya se me secó la garganta. Ahorita regreso. Muy bien. Nos quedamos por aquí. Muy bien. Este teorema lo que nos dice es básicamente lo que les comentaba yo al principio. Cuando estamos hablando del núcleo de una transformación, nos estamos refiriendo a que es un subespacio que se encuentra en B y B es el origen o es el dominio. Te dice, en primer lugar, observa que el núcleo no es un conjunto vacío, pues contiene el vector 0b. Por lo menos pongamos que U y B están en el núcleo, entonces como L es una transformación lineal, es decir, esta es la primera propiedad que habíamos visto, transformación de U y B es igual a la de U más la de B, pero aquí lo estamos igualando al vector nulo por propiedad. Acuérdense que para que nosotros saquemos el núcleo, necesitamos igualarlo al vector nulo. Ahora, si U y B están en el núcleo, además, si C es un escalar, nosotros lo hacemos igualito y va a comprobar esta misma propiedad, aunque tengamos un escalar. El núcleo es un subespacio de B, es decir, si yo agarro y los vectores resultantes del núcleo, yo los compruebo, me tienen que dar que es una transformación lineal. O con los datos que me está dando el ejercicio, puedo comprobar que es una transformación lineal. Pero esto es de manera nada más, pues para que sepan. Ahora, la imagen. La imagen, si L es una transformación lineal, dado
que B a W, que B va hasta W. La imagen de L, que se denota como imagen IMAG L, algunos lo ponen solamente como IML o IMT, es el conjunto de vectores en W que son imágenes bajo la transformación L. Acuérdense que entonces, ¿qué? Mi núcleo es un subespacio de B, que es mi dominio o mi origen, y mi imagen es un subespacio o un conjunto de vectores, pero ahora que ese conjunto de vectores ya no está en mi dominio, sino está en mi codominio, es decir, está en mi llegada, ¿ok? Está en el otro espacio vectorial. Entonces, esta imagen va a estar del otro lado. En consecuencia, un vector W está en la imagen de la transformación. Si podemos encontrar algún vector B, es decir, del origen, en B, que también es mi origen, tal que esa imagen, que ese vector, perdón, sea igual a W. Si la imagen de L, o si la imagen de la transformación está en W, decimos que la transformación es sobre. Esto es, la transformación es sobre, sí y solo si, dado cualquier W en el subespacio W, existe un B en espacio de B. ¿Qué quiere decir esto? La imagen, esto es un trabalenguas, pero realmente la imagen es un espejo, es un reflejo de mi vector B, origen, a mi vector W, destino. Digamos que es cómo se ve tu vector transformado desde el origen hacia el destino. Ahorita vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. Ya vimos cómo es el núcleo. El núcleo, pues sale parte de donde, de la igualación a cero. Ahora la imagen de dónde sale. Vamos a verlo. Siguiente teorema. Si la transformación de L de B a W es una transformación lineal, la imagen de L es un subespacio de W. Es decir, lo que les decía hace un momento. El kernel es un subespacio de B y la imagen es un subespacio de W. Lo primero que tenemos que saber es que la imagen no es un conjunto vacío, ¿ok? Tenemos vectores, sean W1 y W2, en la imagen, entonces estos vectores nos representan la suma, esta suma de los dos vectores me representa la transformación de mi origen. Acuérdense que W me representa mi llegada y B me representa mi origen y me cumplen con ambas, con la propiedad de la suma. ¿Pero qué quiere decir esto? Estos dos, esto es lo que nos explica este teorema, es que va a cumplir con las propiedades de la transformación lineal. ¿Pero para qué me sirve esto? Me sirve para esto. Si yo les digo que tengo una transformación lineal de R4 a R3 definida de la siguiente manera, aquí les estoy diciendo que esto que tenemos aquí es mi subespacio, es mi B mayúscula y esto es mi W mayúscula, es decir, origen y destino. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a determinar mi base? Mi base para la imagen me va a dar o me va a salir de mi destino, es decir, de mi W. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo voy a sacar como normalmente yo sé extraer bases. Si se acuerdan de cómo extraer bases, se les va a hacer sencillo. Si no, pues repasen su unidad 4. Tenemos aquí transformación de A1, A2, A3, A4 es igual a A1. ¿Por qué? Esto es mi R1, este es mi R2. Es más, vamos a dibujarlo para que sea un poco más sencillo.
Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, esto es R1, esto es R2 y esto es R3. Es decir, tengo R3, como lo podemos ver aquí. Mi transformación lineal va de R4, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 dimensiones, a R3, 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo voy a sacar la base? La base la voy a sacar primero. Lo que puedo hacer es definir cuál es la suma o cuál es la combinación lineal que tengo de mis incógnitas. Y yo lo puedo hacer, tengo A1, en el segundo no tengo nada y en el tercero tengo A1. ¿Qué viene siendo esto? En el segundo tengo A2, en el segundo no tengo nada y en el tercero no tengo nada. Y en el tercero, con A3, ¿qué tengo en A3? En el primero no tengo nada, en el segundo tengo A3, en el tercero tengo A3. Y de A4, en el primero no tengo nada, el segundo tengo A4 y en el tercero no tengo nada. ¿Ok? A ver, espérame. Ok. Ahora sí. Voy a poner una arriba y una abajo para que no se confundan. Ok. Si yo tengo aquí, lo primero que debo de hacer es definir por qué están mis dimensiones. Es decir, agrupar mis A1, agrupar mis A2, agrupar mis A3 y agrupar mis A4. ¿Por qué así? Porque tengo R4, tengo mis 4 dimensiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Lo segundo que tengo que hacer es extraer o factorizar mi factor común, vale la redundancia, que en este caso es A1, en este caso es A2, en este caso es A3 y en este caso es A4. Ya que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo aquí un conjunto generador. No sé si se acuerdan de esto que vimos, conjunto generador. Ya tengo mi conjunto generador, pero ¿es base? No lo sé. Necesito definir si es base o si no es base. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Se acuerdan cómo podemos saber si una base es una base? Si es linealmente independiente. Exactamente. Si es linealmente independiente. Por ejemplo, aquí yo tengo un subconjunto o un subespacio vectorial que tiene 4 dimensiones y 4 dimensiones. Cada vector tiene 3 dimensiones. Es decir, no tengo un conjunto cuadrado, tengo un conjunto rectangular porque tengo 4 vectores de 3 dimensiones cada vector. ¿Cómo lo puedo yo saber? Lo puedo saber de esta manera, igualándolo a 0. Acuérdense que esa es una parte que todo esto lo vimos en la unidad número 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer eliminación gaussiana. Si yo agarro y pongo esto en este vector, perdón, lo acomodo como una matriz, me quedaría 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Cosa que no tenemos aquí. Pero no tenemos aquí esto. ¿Por qué? Porque aquí ya está hecho este sistema de ecuaciones por medio de eliminación gaussiana. Si yo agarro y hago eliminación de Gauss, me debe de quedar algo similar a esto. ¿Se acuerdan de las matrices escalonadas reducidas, todo eso? Si ustedes se fijan, estos 3 primeros están ya como pivotes. Obtuve pivote aquí, aquí y aquí. Y estos 3, pues no quedaron como forma de pivote.
Si yo agarro estos tres, entonces estos tres originales, puedo yo conformar una base. Esta base, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Quién me dice? ¿Tres? Así es. Tengo una base de 3 dimensiones. ¿De dónde saqué esa base? La saqué de aquí. Pero dense cuenta que no escribí 100, 010, 010, 001. No escribí eso, sino lo único que me sirve esto es para decir, bueno, voy a agarrar mi primer, mi segundo y mi tercer vector. ¿Cuáles son? Son estos tres que tenemos aquí. ¿Ok? Como yo tengo estos tres vectores, con estos tres vectores puedo yo determinar que esto es mi imagen. No agarré los 4, agarré los 3. ¿Por qué? Porque yo con estos 3 puedo eliminar este sin problemas. O con este puedo eliminar este. Ojo, no son necesariamente los primeros 3 vectores. O no necesariamente son 3. En este caso, son 3 porque tenemos, no porque sea en R3, sino porque mi núcleo a lo mejor tiene dimensión 1 y mi base de la imagen tiene dimensión 3, por lo tanto suma 4. Ahorita vamos a ver eso. Pero si yo ya tengo estos 3 con pivote, entonces voy a agarrar los primeros 3 vectores, que son estos 3, y ya tengo la base de la imagen. Va de nuevo. Primero, te dicen R4 a R3. Condición de origen, condición de destino. Siguiente, agrupo las A1, A2, A3, A4. Siguiente paso, factorizo. Queda A1, A2, A3, A4. Ok, ya tengo mi conjunto generador. Puede ser que mi conjunto generador sea mi imagen directo. ¿Cómo lo voy a saber? Igualándolo a 0 u obteniendo su determinante. Acuérdense que para que nosotros sepamos que es una base, lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer directo con determinante. Si yo compruebo que estos tres me pueden conformar la base, entonces mi respuesta son los primeros 3 vectores, pero no estos, sino los originales que tuve de haber hecho los pasos anteriores. Es decir, ¿tienen que comprobar que un conjunto generador es base? Pues sí. A veces lo tienen directo y lo tienen como que muy obvio, y a veces no, como esta parte. Aquí tenemos otra forma de cómo saberlo. En forma alternativa podemos proceder como en la sección 6.6, no sé cuál es esa, y formar la matriz cuyas filas son los vectores dados. ¿Qué tenemos? Aquí están. 101, 100, 011, 010. Está 101, 100, 011, 010. Si nosotros agarramos y transformamos esta matriz en la forma escalonada reducida por filas, obtenemos estos tres, que era lo que les estaba yo diciendo. Aquí, ¿qué hicimos? ¿Cómo hicimos la matriz? Aquí les está dando la clave este ejercicio. Este ejercicio les está dando la clave de esto. Las filas son los vectores dados, es decir, ¿cómo lo acomodé? Pues lineal.
Lo acomodé de manera lineal. ¿De dónde lo saqué? Pues de aquí, del conjunto generador. Es decir, esta es otra manera de cómo ustedes pueden comprobarlo, cuyas filas son los vectores dados. Entonces, así como quedó, así lo voy a acomodar. Una vez que lo acomode, hago Gauss, shalala, shalala, y podemos darnos cuenta de qué pasó aquí. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que se eliminó. ¿Se eliminó qué? Se eliminó mi cuarto vector, porque acuérdense que este es mi primero, mi segundo, mi tercero y mi cuarto vector del conjunto generador que ya tenía. Si yo hago Gauss, nos podemos dar cuenta que con estos tres eliminé este de acá abajo. Por lo tanto, este no es generador y no me genera a la base de la imagen. Entonces agarro estos tres y también es una base para la imagen. ¿Qué quiere decir? Aquí lo hice de la manera, digamos, alternativa y este también es una base para la imagen de L. Si se dan cuenta, en el primer ejercicio mi base me quedó así. En el segundo método, mi base me quedó así. ¿Qué base es esta que vemos acá abajo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué base es la que tenemos aquí abajo como imagen? La matriz de identidad. Así es, pero acuérdate, la matriz identidad no es una base, sino que la matriz identidad te representa tu base canónica. O sea, sí está bien, pero casi. Bueno, casi está bien, mejor dicho. Esta es tu base canónica. Hagan de cuenta que esto de aquí abajo no existe. Y sí, como bien dice la compañera, aquí tenemos una matriz identidad, pero la matriz identidad nos representa realmente a la base canónica. Entonces, este mismo ejercicio podemos encontrar que tiene dos maneras de cómo presentar la respuesta. La podemos presentar como esta, 101, 100, 011, o lo podemos resolver de la otra manera y presentar como base canónica. Como aquí yo me estoy dando cuenta que los tres primeros vectores tienen valor, entonces yo lo puedo presentar así o lo puedo presentar como lo tenemos aquí abajo. Cualquiera de las dos maneras que yo escoja para presentar el resultado es correcta. ¿Por qué? Porque me está haciendo referencia a los primeros tres vectores que obtuve. ¿De dónde los obtuve? De lo que me dio el ejercicio. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde obtengo mi imagen? De mi conjunto de llegada de mi W mayúscula. De ahí voy a obtener la imagen. La saqué de aquí, no me metí con esto, la saqué de aquí. ¿Okay? Vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo. Hasta que se fastidien de ver ejemplos. Muy bien. Disculpe, maestro, no me quedó muy claro ahorita. ¿Qué no te quedó claro? El por qué se diferencian, por qué en la segunda, como que en la segunda versión del ejemplo, no, la base nos está dando la base canónica, no me quedó claro esa parte. Porque es una manera de cómo tú lo expresas. Cuando tú lo expresas, perdón, cuando tú lo pones primero en términos de lo que te está dando la imagen, lo que estás haciendo es presentar como resultado de la base una parte de todo lo que tú obtuviste aquí. Porque date cuenta, obtuviste 4, presentaste 3. Ahora, de estos tres no son los canónicos, pero si tú agarras y escalonas y reduces, como normalmente hacemos nosotros, si tú lo acomodas por vector, es decir, de manera vertical, tú vas a tener tus primeros 3 pivotes.
Si tú te das cuenta de esto, estos tres pivotes que ves tú aquí como matriz identidad, tú esto lo puedes presentar como respuesta o puedes agarrar y esto, como ya sabes, vector 1, vector 2, vector 3, de lo que te dio, es decir, de esto verde que tienes, agarras los primeros, el primer vector, el segundo vector, el tercer vector y lo presentas como base. ¿Pero por qué? Porque aquí lo hicieron o acomodaron la matriz de manera vertical. Entonces, al acomodarlo de manera vertical, puedes presentarlo así o puedes presentarlo así. Si lo acomodas de manera horizontal, es decir, que los vectores los pongas en las filas en lugar de las columnas, entonces igual haces Gauss y te da como resultado esta matriz identidad. Esta matriz identidad, date cuenta que es lo mismo que tienes aquí, solo que al revés. O sea, bueno, no al revés, sino que pues esta la tienes así y la otra la tienes así, hacia abajo. Con esta matriz identidad eliminamos el cuarto vector. Entonces, una manera de presentar, puedes presentar tu imagen como matriz identidad o puedes hacer lo mismo que hiciste en el anterior. Vector 1, vector 2, vector 3 y presentar esto mismo que tienes aquí como resultado. Es decir, en las dos puedes llegar al mismo resultado, solamente que depende de cómo tú quieras acomodar tus vectores para que me des el resultado. ¿Siempre va a ser la canónica? No, no necesariamente la canónica. Puede ser que te dé otra cosa o puede ser que ponga los vectores que obtuviste cuando hiciste la factorización y el acomodo de tus incógnitas. ¿No se te quedó claro? Entonces, la respuesta, o sea, en sí la imagen es la matriz que forme los pivotes, ¿no? Sí, es que eso es lo que te digo. Puedes dar dos respuestas. Puedes dar la matriz que forman los pivotes o puedes agarrar los vectores en los cuales te quede pivote. Por ejemplo, vamos a poner, si en esta matriz, por X o Y, este 1 te hubiera quedado 0 y aquí te hubiera quedado un pivote, por ejemplo. Entonces agarrarías tu vector 1, 1, y 1, 2 y 4. Ya no agarrarías el 3. Entonces tu matriz ya no me pondrías 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Este 0, 0 no lo pones. O sea, este que tiene puros ceros no lo pones. Lo que es más sencillo y para que no te confundas, puedes decir, bueno, es mi primera, mi segunda y mi cuarta columna. ¿Qué me representa esto? Mi primer, segundo y mi cuarto vector. Entonces agarras lo que ya tenías y agarras tu primero, tu segundo y tu cuarto vector. Y eso presentas como respuesta. Ok. Entonces prácticamente solo haces Gauss para saber, bueno, para sacar los pivotes y saber cuáles son los vectores que forman la base. Exactamente. Puedes dejar la matriz como respuesta o representar claramente cuál vector es, cuál conjunto está formando la base. Exactamente. ¿Qué te está representando? Porque tu matriz, como quieras verlo, es una representación de lo que ya tienes. Pero realmente, ¿cuáles son tus vectores que están formando la base? Pues lo vas a sacar pues, de aquí, de tu W, de tu subconjunto de llegada. Ok, ya me quedó claro, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, vámonos con los últimos ejemplos. Yo creo que sí nos da chance de verlos porque están sencillitos. Muy bien. Ejemplos completos. ¿Por qué completos? Porque vamos a partir de núcleo o kernel e imagen. Vamos a sacar todo aquí. Tenemos una transformación lineal de R3 a R3. R3 a R3. 3 dimensiones de partida, 3 dimensiones de llegada. Ahora, aquí les estoy dando las condiciones. Normalmente así les pongo los ejercicios, así los pongo en el examen. Normalmente. ¿Cómo? Se los describo. X, Y, Z, que es mi R3 de origen.
X menos 2Y, coma, 0, 2X menos Y. Aquí tengo mi conjunto de destino. Tengo una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. No tengo Z aquí. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. En este caso te dice el ejercicio de buscar núcleo, imagen y determinar sus dimensiones. Es decir, cuántos vectores tiene mi núcleo, cuántos vectores tiene mi imagen. En este caso estamos hablando de R3 a R3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones correspondientes al núcleo. X, Y y Z están dados por la transformación del vector nulo. Acuérdense que el núcleo sale del origen y sale de las condiciones de destino igualadas a nuestro vector nulo. En este caso, mi vector nulo ya no es 0, 0, sino es 0, 0, 0, porque mi vector nulo tiene que tener pues la dimensión que me está dando la transformación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igualar aquí. X menos 2Y es igual a 0. 0 es igual a 0. Aquí no lo ponen, pero es lo mismo. Y 2X menos 4Y, que es lo que tenemos aquí, es igual a 0. Aquí yo ya tengo mi sistema de ecuaciones lineales y puedo yo determinar que X es igual a 2Y. Despejando. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues despejando, como normalmente hago. X vale 2Y. ¿Cuánto vale Y? Pues Y, ¿no? Te dice, esto implica que la primera componente debe ser el doble de la segunda, es decir, primera debe ser el doble de la segunda, y que la tercera no tiene restricciones, que es como el ejemplo que preguntó hace un rato su compañero. Aquí no tengo zetas, pero ¿qué quiere decir que no tiene restricciones? Si no tiene restricciones, la única restricción como tal sería que Z pertenezca a los reales. Si Z pertenece a los reales, entonces cumple con esta restricción. ¿Por qué? Porque pues, nuestro subespacio está conformado por pertenecientes a los reales. Le dice aquí, es un error común en este punto suponer que como no aparece Z, entonces Z es igual a 0. Si lo tuviéramos puesto en algún lugar y pusiéramos Z, por ejemplo, en lugar que este 0 exista, pusiéramos Z, entonces ahí sí igualo Z a 0. Pero como no lo tengo dado, no estoy dándole restricciones. Por lo tanto, Z no es que valga 0, sino que Z pertenece a los reales y hasta ahí sabemos, no sabemos más. ¿Qué nos dice? La forma de un vector del núcleo sería entonces, ¿cuánto vale X? X vale 2Y, lo saqué de aquí. X vale 2Y. ¿Cuánto vale Y? Pues Y. No tengo nada de referencia. ¿Y cuánto vale Z? Pues Z. Por eso les puse aquí toda esta notación que tenemos aquí. Porque esto, X vale 2Y, lo ponemos. Y vale Y y Z vale Z. Como no tiene restricción, pues ponemos Z vale Z. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, primero, agrupar cómo quedaría 2Y, Y, 0, 0, 0, Z. Vamos a ponerlo. 2Y, Y, 0, más 0, 0, 0, Z.
Ok, entonces como ya tenemos esto, 2y y z, lo que podemos hacer es, primero que nada, agrupar y con y z con z y después factorizamos. Ya que factorizamos, tenemos que es 2, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces el núcleo, ¿qué es el núcleo? Pues el núcleo es esto que tenemos aquí directamente. Acuérdense que esto es una forma de cómo expresarlo, lo podemos dejar así, ¿ok? Pero lo único que tendríamos que poner es el núcleo está dado por x, y, z perteneciente a R3, dado que x vale 2y y generado por esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? No es nada más que la base del núcleo. O sea, realmente la respuesta es esto que tenemos aquí abajo. ¿Lo podemos dejar así? Sí, lo podemos dejar así. ¿Sí? La base del núcleo es 2, 1, 0, 0, 1, 1. Ahora, ¿cuántas dimensiones tiene mi núcleo? Dos. Así es. Mi dimensión del núcleo es 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 vectores. ¿Cada vector tiene 3 dimensiones? Sí. Pero la dimensión del núcleo es 2. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, z no es que valga 0, z vale z, y lo dejamos como tal. Z vale z. Ya tenemos el núcleo. Este es nuestro núcleo. Vamos con la imagen. La imagen la podemos obtener aplicando propiedades sobre la expresión que define la transformación lineal. Es decir, esto era la condición que definía nuestra transformación lineal. ¿Sí se acuerdan? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Voy a agrupar. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría x, 0, 2x, más menos 2y, 0, menos 4y. Y lo ponemos acá. X, 0 y 2x. X, aquí no hay, y aquí hay 2x. Y del otro lado tenemos menos 2y, 0 y menos 4y, que es lo que tenemos aquí. Ya que nosotros agrupamos las x con las x y las y con las y, factorizamos. Digo, este paso no lo pusieron en el ejemplo, pero por eso se los escribí, para que no se les olvide dónde salió. Entonces quedaría x es igual a 1, 0, 2 más y por menos 2, 0 y menos 4. Los vectores son linealmente dependientes. ¿Cómo podemos saber que estos vectores son linealmente dependientes? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? Porque son múltiplos entre sí. Aquí, si ustedes lo ven, o sea, aquí está directo. Si yo agarro mi primer vector y lo multiplico por menos 2, me da el segundo. Entonces, aquí automáticamente yo puedo saber que cualquiera, o sea, que son linealmente dependientes. Entonces, agarras uno de ellos, la respuesta es agarrar uno de ellos para la base de imagen. ¿Puedo agarrar este? Sí. ¿Puedo agarrar este? Sí. Puedo agarrar cualquiera de los dos, pero tengo que escoger uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si escojo los dos, es como si estuviera yo duplicando mi respuesta. Ahora, pregunta para ustedes. A veces no se ve tan fácil, ¿no? Aquí lo tenemos directo, ¿no? O sea, visualmente podemos darnos cuenta que este por menos 2 nos da este. Pero si yo no lo tengo tan fácil, entonces, ¿qué hago? Puedo acomodarlo y hacer Gauss. Elimino cualquiera de los dos y me doy cuenta que uno de esos dos es lineal, o sea que ambos son linealmente dependientes. Entonces,
agarro cualquiera. ¿Sí? En este caso está directo, pero si no, acomodo y hago Gauss, como en este caso, y elimino. Aquí en este caso, pues se va a eliminar completamente uno o completamente el otro, dependiendo de cómo lo acomodemos. Pero nos vamos a dar cuenta que uno se elimina por completo, o que los dos se pueden eliminar con los dos. Entonces nos damos cuenta que son linealmente dependientes, por lo tanto escojo uno. ¿Cuál es la base de la imagen? La base de la imagen es el resultado de mi ejercicio. La base de la imagen es el resultado. Aquí tengo la base del núcleo y aquí tengo la base de la imagen. ¿Qué dimensión tiene la base de la imagen? Ahora, podemos decir aquí las dimensiones del núcleo y la imagen, porque ya tienen los dos. Dimensión del núcleo fue 2, dimensión de la imagen fue 1. ¿Qué quiere decir? Si yo sumo 2 más 1, me va a dar 3. Y este 3 parte de, se me perdió, aquí está, parte de mi origen. La dimensión parte de mi origen. Es decir, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me debe de dar como resultado el exponente que tengo aquí, 3. Entonces, 2 más 1, 3. Por lo tanto, al menos las dimensiones están bien. Puede ser que no estén bien mi resultado, pero al menos el tamaño de mi resultado está bien. ¿Quedó claro? Más o menos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo completo. Con esto terminamos. Si les quedan dudas, de todos modos, mañana vemos más ejemplos todavía, para que les quede claro. Muy bien. Tenemos aquí este ejemplo que nos pide buscar núcleo e imagen de la siguiente transformación lineal. Es lo mismo que el anterior, solo que aquí ya tengo todo, mis 3 dimensiones las podemos ver acá. Bueno, la transformación va de R3 a R2, de dimensión 3 a dimensión 2. Y está dada por las siguientes funciones. Transformación de x, y, z, que es R3, es igual a x más z y y menos 2z. Aquí tenemos la primera dimensión y la segunda dimensión. Podemos ver que pertenecen a R2. De entrada, yo ya tengo aquí las dos condiciones. Tengo mis literales, tengo mi subespacio de inicio, mi subespacio de final. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está. Ok, lo primero que tenemos que hacer es buscar el núcleo. Para buscar el núcleo de la transformación lineal, tenemos que buscar los vectores cuyo dominio sea la imagen, el vector nulo del codominio. Es decir, que en la llegada nosotros tengamos nuestro vector nulo. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser el vector nulo? ¿Va a ser en R3 o va a ser en R2? ¿Quién me dice y por qué? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? El vector nulo o los vectores nulos a los cuales tenemos que igualar nuestros vectores del dominio, ¿de qué tamaño tienen que ser y por qué? Pues entiendo que tiene que ser de 2, de R2. No sabía Ajá. muy bien explicar el por qué, porque pues yo entiendo que es prácticamente a simple vista se ve, ¿no? Porque es una transformación de R3 a R2. O sea, el punto de llegada es R2. Exactamente. Está bien así como lo explicaste. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué mi vector nulo va a estar en R2? Pues muy sencillo, porque mi conjunto de llegada está en R2. Mi transformación es de R3 a R2. Por lo tanto,
para que yo saque el núcleo, necesito igualarlo al vector nulo de mi codominio. Por eso se lo subrayé aquí, vector nulo del codominio. Acuérdense que el codominio es el conjunto de llegada. Entonces lo voy a igualar a mi conjunto de llegada, pero no a cualquier cosa, sino al vector nulo. Ahora, yo tengo x más z es igual a 0 y y menos 2x, perdón, y menos 2z es igual a 0. ¿De dónde lo saqué? De aquí. X más z igual a 0, y menos 2z igual a 0. Una vez que yo iguale esto, entonces yo puedo decir dos cosas. Puedo decir que x es igual a menos z, eso es lo primero que puedo yo determinar, y que y es igual a 2z. Si yo ya tengo z aquí y z por acá, entonces voy a agarrar z como mi parámetro. Como yo lo tengo todo en términos de z, pues es más sencillo obtener mi parámetro. Entonces, x vale menos z, y vale 2z y z vale z. Por lo tanto, lo expreso aquí abajo, que es mi vector del núcleo. Voy a poner, en lugar de poner x, y y z, ¿qué voy a poner aquí? Lo que yo tengo acá. Voy a agarrar, en lugar de x voy a poner menos z. En lugar de y, ¿qué voy a poner? 2z. Y en lugar de z, voy a poner z porque es mi parámetro. Dense cuenta que en este ejercicio no sustituimos z por s, o z por t, o z por r, o z por lo que sea. Lo único que hicimos fue dejar z como su propio parámetro, que es también totalmente válido si ustedes lo quieren hacer así. Si ustedes lo quieren hacer utilizando, cambiando letras, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. El resultado va a ser el mismo. Una vez que yo tengo esto, factorizo la z y me quedaría como z menos 1, 2, 1. Por lo tanto, podemos escribir que nuestra base del núcleo es menos 1, 2, 1. Que es lo que tenemos aquí. Nuestra base del núcleo es esta, menos 1, 2, 1. ¿Qué dimensión tiene nuestro núcleo? 1. ¿Sí? 1. Tiene una recta de dimensión 1. ¿Sí? Una vez que yo tengo esto, ¿qué me hace falta? Ya tengo mi núcleo, necesito buscar mi imagen. Pero, ¿cuál es la dimensión de la imagen? La dimensión de la imagen, tenemos que saber el teorema de las dimensiones. La dimensión de B, acuérdense que B es mi conjunto de partida, es decir, R3, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Es decir, 1, que ya sé que es mi núcleo, entonces mi imagen deben de ser 2 vectores. Es decir, tiene que tener dimensión 2. Esta es la dimensión, perdón, el teorema de las dimensiones. Y les va a servir para cuando ustedes hagan ejercicios de núcleos o imagen. ¿Qué nos dice? La imagen es todo el espacio en R2, porque el único subespacio de dimensión 2 que está en R2 es R2. ¿Cómo se llaman las funciones cuya imagen coincide con el codominio? Sobreyectivas. Diremos entonces que T es una transformación lineal sobreyectiva. ¿Por qué? Porque aquí no me está dando ninguna restricción. Si yo quisiera sacarlo de aquí, entonces yo puedo determinar mis respectivas dimensiones. Si yo lo quiero hacer partiendo de esto, ¿cómo me quedaría entonces? ¿Cómo me quedaría? Quedaría x 0 más 0 y más z menos 2z. ¿Sí o no? Si yo quiero sacar mi imagen de esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tendría yo que hacer es eso, y lo segundo que tendría yo que hacer es hacer la factorización
de mis términos semejantes. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Para determinar lo que nos está dando el ejercicio ahorita. Que lo termine de escribir y se los explico. Ok, la imagen podemos hacerlo de esta manera. Si yo agarro esto y esto lo convierto en mi conjunto generador y yo lo acomodo, ¿esto qué es? 1, 0, 0, 1. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Si yo agarro esto y lo acomodo para hacer un Gauss-Jordan, voy a eliminar, ¿qué creen ustedes que se elimina? La Z. Efectivamente. Si yo hago esto, voy a terminar eliminando la Z. No se hizo la de ahí. Voy a terminar eliminando la Z. ¿Por qué? Porque estos dos, si ustedes se fijan automáticamente y los acomodan, se pueden dar cuenta que es una base canónica. Entonces, si yo agarro cualquiera de estos dos para eliminar Z, me puedo dar cuenta que Z es dependiente de X y de Y. Entonces, mi conjunto o mi base generadora de la imagen es 1001. Por eso nos dice ¿qué es esto? Es todo el espacio en R2, porque el único subespacio de dimensión que está en R2 es R2. Es decir, el R3, es decir, nuestra Z se elimina con los primeros dos. ¿Qué me pueden dar ustedes de resultado en este ejercicio? La base de la imagen es, ¿qué pondrían ustedes? Repito la pregunta. ¿Qué pondrían ustedes como base de la imagen? Sería 1,00,1. Es lo que les puse yo aquí. ¿Por qué? Porque lo estoy agarrando de aquí, que es mi conjunto de llegada. Este es mi W. Entonces, acuérdense que ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue agrupar términos semejantes y factorizar. Una vez que factoricé, y acomodo y elimino, se elimina la Z. Entonces me va a quedar como 1, 0 y 0, 1. Entonces, si ustedes quieren poner esto como resultado, está bien, está perfecto. ¿Okay? Entonces, eso podría ser, o sea, si no quieren dar esta explicación de que R2, ¿por qué R2? Bueno, o sea, esto es, que dice que es sobreyectiva, porque es únicamente coinciden las funciones con el codominio. Mi codominio o mi destino, aquí tenemos que es R2. Entonces, la base de la imagen es igual a 1,0, 0,1. Listo. Y ya con eso concluimos el ejercicio. Déjenlo guardo porque si no lo subo. Muy bien. Mucha información, repásenlo.
chequen el video, chequen otra vez la clase, chequen los ejemplos. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar también.